Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy, martes 13 de enero 2026, vamos a reanudar la clase sobre el Tikkunei HaZohar. Y va a ser el Shiur número 4 y el Tikkun 5 del Tikkunei HaZohar. Antes de empezar, también os quiero recordar que el 1 de febrero, que será Tu Bishvat, es el aniversario de Kabbalah Mashiach, 16 años vamos a cumplir, coincide con la conferencia que voy a hacer sobre la fisura inversa, que os guarda muy grandes sorpresas de conceptos que no habéis oído nunca, ni oiréis nunca, aparte aquí, sobre una Kabbalah muy avanzada, y que os va a encaminar directamente a la redención, aunque todavía faltarán 2 conferencias más para ultimar la redención. Muy bien, pues ahora si tenéis preguntas vamos a empezar por ahí, y luego vamos a pasar a la clase de Tikkunei HaZohar, Tikkun número 5, que es bastante profundo. Pues adelante, preguntas. Sí. Buenas noches, maestro. Buenas noches. He estado viendo últimamente que han salido muchos resultados de los experimentos del acelerador de partículas del CERN y hablan de que hay que hicieron un experimento con una partícula y parece que esa partícula tiene un duplicado y ese duplicado es la misma partícula pero en una polaridad inversa. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que la oscuridad nuestra es innegablemente parte de nosotros, pero en otra dimensión? O sea, es como inevitable que convivamos con esa ambigüedad. Gracias. Precisamente, en la fisura inversa vamos a demostrar que es evitable convivir con esa polaridad inversa. Es evitable, no inevitable, evitable. ¿Más preguntas por ahí? Sí. Sí, mi pregunta es acerca de lo que acabamos de comentar. Siempre nos ha explicado que el bien y el mal está contrapesado, que siempre van en la mano y que está contrapesado el uno con el otro. Con la redención, si acabamos con el mal, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con esa balanza? Si va fuera el mal, ¿es todo bien? ¿Ya no hay contrapeso? Bueno, el bien y el mal están tipificados en la columna a la derecha y la columna a la izquierda. Pero yo lo que voy a demostrar es cómo se circula por la columna central, en donde el bien y el mal se han confundido en solo bien. No solo está el bien y el mal, está la columna central. Algo vamos a ver hoy sobre eso. A ver por aquí, nada más, ¿no? Vale, pues si no hay más preguntas, venga. Shalom, maestro. Buenas noches. Disculpe la pregunta. Es que quería preguntar, ¿qué es lo que realmente espera Kadosh Baruj Hu de uno en Pesaj? O por ejemplo en este 2026. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué dices en Pesaj? Será en la vida, ¿no? No, pero específicamente en esa fiesta. Me gustaría saber. En Pesaj. Y bueno, en la vida también. Gracias. Bueno, Pesaj está tipificada por la salida de Egipto, es decir, salir de una esclavitud. Entonces la esclavitud no es solo lo que vemos en las películas, la esclavitud es personas que están esclavizadas pues en problemas económicos, o esclavizados en la salud, o esclavizados en problemas de familia, o esclavizadas en problemas de justicia, o esclavizadas en problemas con los hijos. Bien. Esas son las diferentes esclavitudes. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de todas estas esclavitudes? Y eso se va a llamar la redención. Así que he dado un poquito
una chispita de redención con la conferencia sobre el colapso cuántico. Voy a dar muchas más chispas con la fisura inversa y con las 2 otras conferencias que vienen después. Eso va a ser el no va más. Y ahí ya vamos a entender cómo llegamos nosotros a la redención final. No la vamos a esperar, la vamos a provocar. Y eso va a ser algo muy, muy novedoso. Pasar de la espera a la provocación. Más. ¿Ya? Bien, pues empezamos la clase de hoy. Entonces, el Tikkun número 5 del Tikkunei HaZohar va a hablar de la restauración a través de la unidad del nombre divino y también a través de la palabra. Entonces, cuando hablamos de a través de la palabra, es que la palabra está en exilio. ¿Qué quiere decir que la palabra está en exilio? Como sabéis, la vida es una suma de un cuerpo material que vive en este mundo, más un alma que viene de otro mundo insertada en el mundo material, o sea, en nuestro cuerpo. O sea, estamos hechos de alma y de cuerpo. Pero lo que ha generado un exilio de la palabra es que la palabra, que es un concepto, la mayoría de las veces sale de la boca de las personas sin alma, es decir, sin intención, sin kavaná. Así que palabras sin kavaná, que son palabras vacías, esto ha generado un exilio y ha generado una separación entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Ha creado desorden. Cuando las palabras no van asociadas a una intención espiritual, se genera desorden en este mundo. Y el Tikkun 5 de Tikkunei HaZohar es reconstruir la reunificación de las letras a través de la conciencia, es decir, que cada letra hebrea o cada letra que vamos a pronunciar esté asociada a una conciencia, porque las letras no son solo textos gramaticales. Las letras tienen un poder de modificar la realidad de este mundo. Las palabras pueden cambiar la realidad de este mundo. Ahora, si esas palabras están desconectadas de la conciencia, va a generar una realidad desordenada. Y cuando las palabras están asociadas a una conciencia, genera una restauración del orden en este mundo. Así que cuando decimos que el habla está en exilio, es que el lenguaje humano puede caer en exilio cuando se usa sin kavaná. Entonces hay que hacer una restauración a través de la verdad. Y hay que saber que el habla con conciencia y con kavaná genera verdad y repara los mundos. Entonces hay que hablar de una unidad de fuerzas. Por ejemplo, si unimos el alma con el cuerpo, es una unidad de fuerzas. Si unimos la kavaná a la palabra, es una unidad de fuerzas. Y si unimos Zahar y Nekeva, es decir, lo masculino y lo femenino, es una unidad de fuerzas. Entonces, ¿qué es unir lo masculino con lo femenino? Es unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Desgraciadamente, esa lección el mundo todavía no la ha aprendido, porque solo trabajan con el mundo de abajo, haciendo caso omiso del mundo de arriba. Entonces, vamos a seguir viendo conceptos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es restaurar la presencia divina en este mundo. Pero la presencia divina en este mundo, que es la que genera armonía en nuestras vidas, solo es posible a través de la palabra. La palabra es algo que nosotros tenemos que ningún otro ser en la creación tiene.
Antes que nada somos seres parlantes. Y además, no solo somos seres parlantes, que si en la palabra le añadimos la conciencia, cosa que por ejemplo un loro no tiene, que también es un ser parlante, no tiene conciencia, esa conciencia, al ser un ser parlante, puede tomar conciencia de la existencia del Creador, cosa que ningún animal tiene conciencia del Creador. Ningún ser vivo tiene conciencia del Creador excepto el humano. Pero cuando el humano trabaja sin kavana, excluye la conciencia del Creador. Porque si separa los mundos, el mundo de arriba con el mundo de abajo. Entonces el que genera coherencia normalmente es el tzadik, y se llama tzadik aquel que estudia el Zohar HaKadosh, porque él al estudiar el Zohar HaKadosh empieza a alinear los mundos y empieza a dar coherencia a este mundo. O sea que es a través del lenguaje que se reordena el entorno a través del cual estamos viviendo. Es a través del lenguaje que se arregla la nueva realidad. Una realidad donde no hay dolor. Ahora, cuando ese lenguaje está desvinculado de la conciencia divina, empieza el dolor. Por eso, vamos a ver técnicamente cómo el Tikkunei HaZohar genera una vibración dentro del lenguaje. Y ya vimos que el Tikkunei HaZohar va a utilizar una palabra clave que es la palabra Bereshit, y dentro de la palabra Bereshit va a poner tantísima conciencia divina que va a reordenar el mundo. Entonces, la redención empieza en la conciencia del lenguaje y en la reunificación de las letras del nombre de Dios. Y cuando digo la conciencia del lenguaje, parece algo sencillo, pero hay una gran fuerza en el lenguaje. La palabra es más fuerte que las armas. La palabra es más fuerte que todo. Porque es un don que Dios nos ha creado, nos ha dado. Cuando el Olam Haba se une al Olam Hazé, hemos aprendido un nuevo concepto. Es que cuando lo masculino se une con lo femenino, genera una fuerza adicional llamada Musaf, algo adicional. Por ejemplo, cuando un papá se une con una mamá, pues lo adicional es un hijo. Cuando un hombre o una mujer reza con kavana, lo adicional es que ha creado un ángel. Y ese musaf, ese añadido, musaf quiere decir añadido, que viene de la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo, o la palabra con kavana, es una luz, ese hijo es una luz que puede remontar desde lo más abajo hasta lo más arriba, curando las fisuras. Y las fisuras se curan remontando el tiempo. Eso es lo que da el musaf. Es decir, que la palabra tiene el poder de remontar el tiempo. Se llama una manera de funcionar cronocuántica. Crono viene de tiempo, cuántico, del mundo cuántico. Y habéis visto que el mundo cuántico solo opera en un campo cuántico. Entonces, cuando uno conecta con el amor divino y uno conecta con Safnat Paneach y entra en el campo cuántico, ahí puede hacer un borrado cuántico de lo que no funcionaba. Se puede borrar el pasado.
se puede reordenar el pasado y se puede hacer que el presente actúe sobre el pasado y no que el pasado actúe sobre el presente. Porque el tiempo no es una flecha lineal que va de atrás para adelante. El tiempo puede ser completamente relativo y se puede revertir. Y esas son palabras que las estoy exponiendo con conciencia divina, porque el Creador es un ser que opera en el campo cuántico donde el tiempo no es lineal. El tiempo puede ir de pasado a presente o de presente a pasado, o de pasado a futuro o de futuro a pasado, o de presente a futuro o de futuro a presente. En el campo cuántico, los conceptos de pasado, presente y futuro son totalmente diferentes. El Tikkun HaZohar ya está tocando mucho este tema. Bueno, ya entramos en la tecnicidad del Tikkun HaZohar, del Tikkun 5, y vemos que Bereshit se puede decir Bet Reshit. Bet es una cifra que quiere decir dos. Reshit, dos comienzos o dos principios. Bet Reshit serían dos principios, que es el mundo de arriba con el mundo de abajo. La Kavaná con la palabra. Ahora, Reshit es el secreto de la Sefirá Jochma. Pero la Sefirá Jochma se viste en la Sefirá Binah. Y Binah es llamada la cámara. La cámara es como una habitación. Quiere decir que Jochma se va a hospedar en Binah. Y ahí reside un pensamiento. En Binah ya reside un pensamiento que sella una luz revelada. Es decir, en Binah ya podemos entender conceptos. Es una luz revelada. Podemos entender secretos. En Jochma es solo intuición, pero cuando pasa a Binah, esa intuición ya revela secretos. Así que Bet alude a la luz revelada. ¿De qué estamos hablando? De hacer bajar una luz que nunca bajó, que se llama Oraganus. Y Reshit alude a una luz oculta, porque Jochma era una luz oculta que nunca había bajado a la tierra. Pero cuando se une Jochma con Binah, entonces se va a generar un Da'at, es decir, un Musaf, un añadido. Un Da'at es el añadido que viene cuando se une el cerebro derecho intuitivo con el cerebro izquierdo, que es la razón. Cuando se une macho y hembra, cerebro derecho con cerebro izquierdo, se genera lo que se llama el Da'at. El Da'at ya es una percepción de lo divino. Ahora, no puede bajar esa luz desde el mundo de Atzilut, que es Keter Jochma Binah, a nuestro mundo, como no sea a través del Da'at. Solo el Da'at permite que Atzilut entre en Zeirampin, que es Gesed Geburah Tiferet Netzach Hod Yesod, y que luego de Yesod baje a Malhut. Pero sin el Da'at no es posible. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro derecho, que es el Mohin Gadlut, el cerebro derecho, es el que va a meditar y que va a hacer Yehudim y el que va a entrar en el campo cuántico. Binah va a ser la razón. Cuando uno es capaz de explicar esa intuición, va a generar el Da'at. Ese Da'at es la explicación de cómo se une el cerebro derecho al cerebro izquierdo. El Da'at es un link, es un enlace de cerebro derecho con cerebro izquierdo. Cuando están desconectados el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, no hay manera de hacer bajar el mundo de Atzilut, que es el mundo de la providencia divina, a nuestro mundo físico. Entonces, hasta que no hemos llegado al Da'at, cosa que la humanidad hoy en día no sabe hacer. La humanidad hoy en día no ha sabido unir o enlazar o entrelazar
cerebro derecho con el cerebro izquierdo, o sea que no tiene da'at. Entonces no puede esperar que la abundancia de providencia divina baje al mundo físico, razón por la cual el mundo físico está en caos. Nosotros tenemos que enseñar al mundo a entrelazar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo. O dicho de otra manera, explicar una meditación o explicar lo que está pasando dentro de un campo cuántico. O sea que solo a través de Da'at vamos a bajar a Tiferet, a Yesod y a Malkut. Entonces, toda comprensión del mundo de arriba empieza con el Da'at. Y ahí es donde nosotros usamos un nombre para despertar el Da'at, que es Aleph He Vav He. Aleph He Vav He es el nombre del Da'at. El nombre de Jochma es Yud He. El nombre de Binah es Yud He Vav He con las vocales E o I. Y el nombre de Da'at es Aleph He Vav He. Y esa la tenemos en la primera frase de la Torah. Cuando decimos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, si agarramos las iniciales de et hashamayim ve'et haaretz, et es Aleph, hashamayim he, ve'et vav, haaretz he. Y tenemos Rashet Avot, et hashamayim ve'et haaretz, las iniciales nos dan Aleph he vav he. O sea que solo leer la primera frase de la Torah, ya estás pronunciando Aleph He Vav He en las iniciales de Et Hashamayim Ve'et Haaretz y ya está cosquilleando el enlace entre Jochma y Binah y ya te está despertando el Da'at. Solo leer la primera frase de Bereshit. Et Hashamayim Ve'et Haaretz. Entonces, hemos dicho que Atzilut se expande hacia abajo a través de la columna central. Da'at, Tiferet, Yesod y Malkut. Ya hemos dicho, Da'at es la explicación de las meditaciones cuando se unen los dos cerebros, Jochma y Binah. Tiferet es el Baal Teshuvah, os recuerdo las clases de Zohar HaKadosh. Yesod es el que cuida el Berit. Y Malkut es el que medita en su semilla en el momento del paroxismo, trayendo verajá de Atzilut a la tierra. Lo repito, Da'at es la explicación de las meditaciones cuando se une Jochma y Binah. Es decir, cuando yo doy una meditación a una persona y le digo, explícame tu meditación, le estoy forzando a entrelazar su cerebro derecho con su cerebro izquierdo. Cuando estoy hablando de Tiferet, es decir, que Da'at ya ha enviado su abundancia a Tiferet, nace el Baal Teshuvah, ese ya quiere conocer a Dios. Luego baja a Yesod, es el que cuida su Berit, de la Brit Milá. Y Malhut es ya el que ya está meditando en su semilla en el momento de la relación conyugal. Cuando hemos hecho Da'at, Tiferet, Yesod y Malhut, hemos hecho bajar toda la providencia divina a este mundo. Ahora vamos a ver los colores. Jochma está tipificado por el color blanco. El color blanco es expansivo, o sea, refleja la luz, contrariamente al negro que absorbe la luz. O sea, en las ciudades donde hay, o los pueblos donde hay mucha luz, como por ejemplo en Andalucía, pues se pintan las casas de cal blanca para reflejar la luz. Y donde hace mucho frío, pues se pintan los techos de negro para absorber la luz. Rojo es el color de Binah, es el racionalismo severo. Jochma y Binah darían blanco más rojo, que juntos da el rosa, que es alegría. ¿Por qué alegría? Porque has entrelazado los dos cerebros y eso te da Da'at. El verde es el color de Tiferet, que es la restricción. Igual que cuando vemos pues un bosque con todos los árboles verdes, nos da un gran soplo de
de felicidad de pasear por un bosque, porque vemos como todo ese verde es la restricción de este mundo. ¿Y qué es la Teshuvah? El negro finalmente es Malhut, que absorbe la reverberación de Binah hacia nosotros cuando cumplimos Shabbat. Y luego desde Malhut nosotros reparamos todas las fisuras remontando el árbol de la vida, porque una vez que Malhut se ha llenado de la providencia divina, Malhut empieza a desbordar y empieza a desbordar volviendo a subir. Y cuando va a volver a subir se va a generar la fisura inversa, cosa que desarrollaré en mi conferencia. Ahora, ¿qué nos cuenta el Tikkun 5 del Tikkun HaZohar? Nos cuenta el secreto del aire. El aire en hebreo se dice avir. Alef Vav Yud Resh, avir. Dentro de la palabra aviv está la letra Yud, que representa la gota en Malhut, la gota de semilla en Malhut. Al extraer la Yud aparece las letras Alef Vav Resh, que es la palabra or, luz. Y luz, Alef Vav Resh, vale 207, igual que la palabra ras en arameo, que significa secreto. Entonces, cuando decimos avir y hablamos del aire, estamos diciendo que hay un secreto dentro del aire, que es la yud. ¿Y cuál es ese secreto? Es la gota de semilla. Ahí reside la fuerza vital para moldear las circunstancias de este mundo. Y por eso en Génesis 1:3, Akadosh Baruj Hu dice, hágase la luz. Es decir, que aparezca Or, que aparezca Ras, misma numerología, 207. Ras en arameo quiere decir secreto. Hágase la luz, que es decir, que Dios quiere que se revele ese secreto. ¿Cuál es el secreto? El secreto que a través de Da'at podemos llegar a Malhut. Es una orden del cielo, hágase la luz. Es decir, difunde los secretos. Eso está en el Génesis. Bueno, entonces tenemos dos yudim. Tenemos una yud grande y una yud pequeña. La yud grande se llama Jochma. Ya sabemos que la yud lo hemos visto en el Zohar Akadosh. La yud tiene el pico superior que toca Keter y la colita de abajo de la yud toca Jochma. Hemos dicho que es la meditación sobre Yehudim que influencia la pequeña yud, y la pequeña yud es la gota de semilla que se sitúa en Malhut. Entonces tenemos la yud grande que está en Jochma, la yud pequeña está en Malhut. Pero al recibir tanta luz de Jochma, esa yud pequeña, su fuerza vital empieza a desbordar y remonta y realimenta todo el árbol de la vida, curando todas las fisuras de cada sefira. O sea que el desbordamiento de bendición del cielo cuando llega a Malhut, desborda no cayendo hacia abajo, sino remontando hacia arriba. Malhut es el deseo de recibir que anhelan los secretos de Atzilut. Ese deseo es muy fuerte, pero mal entendido por la humanidad, porque ese deseo tan fuerte, cuando está mal entendido, la humanidad lo transforma en búsqueda de poder, búsqueda de dominio, búsqueda de riquezas. Ahí se instala el mal. ¿Y de dónde viene la culpa de que se instale el mal en ese deseo que tiene Malhut? Pues viene de la ignorancia espiritual. Por no haber difundido los secretos del cielo, la gente es ignorante. Entonces, cuando siente ese deseo de recibir tan grande, que es el deseo de recibir la yud de arriba, como no lo ha sabido interpretar, pues dice, pues ahora deseo poder, deseo dominio, deseo riquezas, a cualquier precio y a cualquier dictadura. Simplemente no entendió su deseo de recibir, porque nadie se lo ha explicado cómo llenarlo, porque cuando lo llenas de poder, de dominio y de riquezas, no estás satisfecho. Pero cuando lo llenas de bendición divina, estás saciado.
Por eso ningún dictador es feliz, porque se ha equivocado en su deseo de recibir. Y quiere más y más y más porque nunca se sacia. Sin embargo, aquel que hace lo que dice el Tikkun HaZohar en el Tikkun 5 y dice que ese deseo de recibir se llena de la luz de Jochma, entonces sí que te sacia y no buscas más. Hemos dicho que Tikkun HaZohar es de un nivel muy, muy profundo en comparación al Zohar HaKadosh. Cuando Malhut, en la relación conyugal, con las tres palabras Kadosh, 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 que se transforma en Kodesh, porque hemos visto que 3 veces Kadosh igual a Kodesh, y Kodesh es estar ya del otro lado de la cortina, es el Kodesh HaKodashim. Eso refleja la luz de Jochma. Es cuando el Olam Haba se une con el Olam Hazé, cuando el mundo de arriba se une con el mundo de abajo, cuando el mundo divino se une con el mundo mundano de aquí abajo. En ese momento, el que va a regir este mundo es el Creador y lo va a regir con misericordia, en vez de que sean las fuerzas del mal que rijan este mundo de manera despiadada y con rigor. Así es como nuestro mundo se puede volver un paraíso, uniendo el mundo de arriba con el mundo de abajo. Quiero deciros algo que no está aquí en el Tikkun HaZohar. Hay una palabra que une el mundo de arriba con el mundo de abajo, que es la palabra Atá. Alef Tav He. Cada vez que decimos Baruch Atá Hashem, cada vez que decimos Atá, estamos uniendo el Olam Haba con el Olam Hazé. Esa palabra es tremenda. No nos damos cuenta. Primero está la Alef y la Tav, que la Alef y la Tav reúne todas las letras del alfabeto hebreo, porque la Alef es la primera letra del alfabeto hebreo, la Tav es la última letra del alfabeto hebreo, y luego viene el secreto de la letra G. La letra G va a ser la providencia divina. Entonces, cuando nuestro mundo se puede volver un paraíso, cuando unimos el mundo de arriba con el mundo de abajo. Yud es Jochma y se expande a Binah. Binah es la letra G. Y luego se expande a Da'at y desde allí expande a Zeirampin, que es la Vav. Y finalmente se hospeda en Malhut, que es la G final. Y así hemos visto que se une Yud, G, Vav, G. Hasta ahora, la Yud de la G estaban separadas de la Vav y la Vav estaba separado de la última G. Entonces, cuando decimos que hay que reunificar el nombre de Dios, es que hay que hacer que Yud se una a G, que se una a la Vav, que se una a la G, y reconstruimos Yud, G, Vav, G, y no desconectado. Cada letra se tiene que unir a la letra siguiente. La Yud se tiene que unir a la G a la Vav, y la Vav a la G final. Así tenemos Yud, G, Vav, G en un solo bloque. Cuando decimos que las palabras están en exilio, es que el nombre de Dios está dividido. La Yud y la G están desconectados de la Vav, porque no hay Da'at, y la Vav está desconectado de la G, porque no hay control del Berit. Cuando decimos que Yud, G, Vav, G están en un solo bloque, quiere decir que no solo hemos accedido al Da'at, hemos accedido al Baal Teshuvah, hemos accedido al control de del Berit, y hemos accedido a la Kavanah en el momento de la relación conyugal. Imaginaros que así hemos reconstruido Yud, G, Vav, G. Ahora, el nombre de Malhut, y ya para terminar, Malhut tiene como nombre Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ahí aparece otra vez la Yud. Y vemos que esa Yud de Aleph, Dalet, Nun, Yud, de Adonai, es el punto desde el cual la luz retorna hacia arriba reparando nuestro mundo. Así que hemos visto que hay una Yud arriba y hay una Yud que está escondida dentro de la palabra Adonai. Pues esa Yud pequeñita que está escondida dentro del nombre de Adonai es aquella que va a hacer desbordar la providencia divina y remontar hacia el árbol de la vida, haciendo lo que se llama el trabajo cronocuántico, es decir, vamos a remontar el tiempo.
Y lo que yo voy a hacer en la fisura inversa, en mi próxima conferencia, voy a demostrar cómo se hace remontar el tiempo, cómo se hace un borrado cuántico de los momentos malos de la historia de la humanidad, cómo se puede borrar el pasado. Pero es que lo voy a demostrar en laboratorio de experimento cuántico. Lo voy a demostrar científicamente y luego lo voy a pasar a la espiritualidad. Eso es lo que va a pasar en mi conferencia de la fisura inversa. Eso nunca nadie lo ha publicado. Muy bien, pues ya con estas palabras hemos terminado el Tikkun número 5 del Tikkunei HaZohar, que no es moco de pavo, ¿eh? Es extremadamente profundo. Bueno, pues ahora ya os doy la palabra a vuestras preguntas. Maestro Albert, con palabras sencillas, cuando uno recibe, ¿el dar tiene que ser o debe nacer? El DAT es solo un enlace. Ese enlace está latente en cada ser humano, pero no activado. Simplemente hay que activarlo. Para eso nosotros hemos enseñado a meditar y hemos enseñado a explicar la meditación. La explicación de una meditación, la explicación te fuerza a razonar una meditación, lo que quiere decir que te fuerza a activar Binah, que ya es la razón, porque la tienes que explicar tu meditación de manera coherente. Pero la meditación es intuitiva y cuando tú explicas una meditación, has obligado a tu Da'at a conectarse. Has obligado a tu cerebro derecho a conectar al cerebro izquierdo, si no, no podrías explicar tu meditación. Por eso yo siempre digo a los alumnos, una vez que hemos meditado, que el que quiera explicar su meditación, que tome la palabra. ¿Por qué? Porque le estoy forzando a activar su Da'at. Bien, dime. Sí, una meditación con letras hebreas, tal como nos ha enseñado, por ejemplo, de un nombre de Dios, ¿ya es una manera de entrar en el campo cuántico? O sea, una meditación... No, en el campo cuántico solo entras con la palabra Safnat Paneach y con una declaración de amor a Dios. No hay otra manera de entrar. No entras, sino... El campo cuántico es el mundo divino. Y una vez dentro del campo cuántico, ¿qué efecto tendría si en lugar de, una vez dentro, por ejemplo, meditar un nombre de Dios, hiciéramos permutaciones? Pues si haces permutaciones en el campo cuántico, no estás haciendo un colapso de las situaciones de caos, que es el objeto para el cual estás en el campo cuántico. Simplemente estás manipulando, pero no estás quitando el caos. Lo que tienes que hacer es colapsar las probabilidades de caos. Es lo único la única razón por la cual entramos en el campo cuántico. Dime. Maestro, no sé si está bien la pregunta. Si el lenguaje con Kavanah repara los mundos, ¿por qué Moshe Rabenu no quería hablar y le dejó esa labor a Aarón? Porque en esa época no había preparación mental para hablar del campo cuántico. Entonces Moshe Rabenu se decía, ¿cómo voy a explicar el campo cuántico a estos señores analfabetos, primarios, esclavos? ¿Cómo voy a explicar cómo se colapsa el caos? ¿Cómo les voy a explicar cómo se abre un mar rojo? ¿Cómo les voy a explicar Eta Shamaim Veta Ares Alef He Vav He, que va a conectar cerebro derecho con cerebro izquierdo si no saben ni lo que es el cerebro, ni tampoco son conscientes de que tienen un cerebro? Pero ¿cómo voy a hacer yo con esta gente para explicar lo mínimo de lo mínimo? ¿Me van a creer un extraterrestre? Pobrecito.
se encontró con un dilema que no sabía por dónde salir. Es tal la evolución científica y de conocimiento que adquirió en el monte Sinaí, que cuando bajó del monte Sinaí era como un extraterrestre que está a 1000 años luz de conocimiento de lo que se ha encontrado ahí en la Tierra. Entonces le dijo a su capataz, a Yoshua bin Nun, y le dijo a Aarón a Cohen, a su hermano, le dice, oye, yo te voy a intentar contar algo, a ver tú cómo se lo cuentas a esta gente, que te entiendan, si es que te entienden, porque ahí no entendían nada. Estaban con supersticiones y con brujerías y con historias. Bien, esa es la respuesta. A ver, Rivka. Maestro, es de lo que acaba de usted de responder en la pregunta anterior. Dijo usted que el propósito de entrar al campo cuántico era colapsar las probabilidades que impiden lograr lo que estamos buscando. ¿No es también entrar a los arsenales de la abundancia del Oraganús? El Oraganús es la única probabilidad buena que hay que traer, pero está rodeado de probabilidades de caos, así que hay que limpiar toda la grasa para quedarse con el solomillo. Ok, perfecto, gracias. A ver aquí, Ruth. Hola maestro, hola a todos. Maestro, igual me estoy adelantando un poquito, pero fuimos creados para ser los conectores del mundo de arriba con el de abajo. Al conseguirlo, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra siguiente etapa? Cuando consigamos unir el mundo de arriba al mundo de abajo, vamos a crear un musaf, una fuerza adicional que va a remontar el árbol de la vida limpiándolo completamente. Y va a remontar el tiempo también. Entonces se va a hacer una limpia de la historia de la humanidad. Que vamos a limpiar la historia de la humanidad. Y eso la gente no lo puede entender. Pero se ha demostrado en experimentación cuántica, en laboratorio, en este mundo, en nuestra generación, se ha demostrado que se puede remontar el tiempo, y cuando se demostró, los físicos que vieron ese resultado demostrado, cosa que voy a explicar en mi conferencia de la física, la fisura inversa, los físicos cuánticos, cuando vieron el resultado, dijeron que es una experiencia dura, porque le rompe todos los esquemas de la lógica humana. Remontar el tiempo rompe los esquemas de la lógica humana. Borrar el pasado rompe los esquemas de la lógica humana. Entonces los físicos cuánticos dijeron, estamos viendo experimentalmente que es verdad, pero rompe toda la razón y toda la lógica de cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente no está preparada para entender que puedas remontar el tiempo y cambiar el pasado. Nuestra mente no está preparada para eso. Y no digo solo remontar y cambiar el pasado, digo borrar el pasado. ¿Quién entiende eso? Los físicos cuánticos no lo entienden, pero sin embargo lo han visto en laboratorio y funciona así. Entonces es una realidad física demostrada, pero que rompe el esquema mental de los físicos. Por eso dicen que para ellos es una experiencia dura. También para nosotros, yo creo. Y para todos. Sí. Pero cuando lo demuestre, os vais a quedar pasmaos. Pues ya estoy así con esa curiosidad, maestro, por eso me quedé. ¿Y qué vamos a hacer a partir de ese punto, en el momento en el que lo consigamos? Pues vamos a traer la redención al mundo, pero todavía quedarán otras 2 conferencias. Vale, gracias. Muy bien, pues nada, hacemos una pausa. Bueno, pasamos a la meditación de hoy.
el Shem de activación del Da'at, puesto que hemos hablado de él. Da'at. Alef He Vav He. Et HaShamayim Ve'et Ha'aretz. Muy bien, pues pies paralelos en el suelo, manos palmas boca arriba. Vamos a inspirar con la nariz, exhalar por la boca, pero antes vamos a guardar el aire unos 3-4 segundos antes de exhalarlo. Y lo hacemos 3 veces. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Esa actúa de pantalla y hacemos venir las letras. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Llamamos la letra G, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Y llamamos la letra G, la iluminamos. Ahora tenemos Aleph, G, Vav, G iluminados. Y ahora vemos cómo esas letras Aleph, G, Vav, G van a hablar a nuestro cerebro derecho y a nuestro cerebro izquierdo para incitarles a conectar el cerebro derecho con el cerebro izquierdo, que normalmente están divorciados, pero en este caso los vamos a reconciliar. Entonces Aleph, G, Vav, G está hablando desde la estrella de David que tenemos enfrente a nuestra estrella de David donde estamos nosotros hospedados. Y vamos a ver cómo Aleph, He, Vav, He habla a nuestro cerebro derecho y a nuestro cerebro izquierdo y los reconcilia. Y así se va a activar el Da'at. Así que tenéis libre conversación con Aleph, He, Vav, He. Como un ser inteligente que va a contestar a vuestras preguntas. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Y abrimos los ojos. A ver lo que os ha contado Aleph, He, Vav, He, a cada uno de vosotros. ¿Nadie se expresa? A ver, Ruth, dime. Fue muy corto, pero creo que contundente, maestro. Primero me enseñó un como chorro de agua, un salto de agua así que se dividía en 2, de ahí un árbol de la vida, y después yo le pregunté por qué no todos pueden meditar o por qué algunos dicen que no pueden meditar. Y fue contundente, me dijo, se necesita amor. Bueno. Y fue todo. Rivka. Bueno, a mí empecé a hacer, fue una sensación de como 2 partes, y no nada más en el cerebro, sino de todo mi cuerpo, que se unían al unísono, pero se estaban uniendo así, haciendo como un acordeón que se une al centro rítmicamente.
y después apareció la Aleph, ¿no? Unificando todo en la luz divina, ¿no? En la unidad. Muy bien. Ana. A mí me pasó una vibración cuando se encendieron las letras. Yo sentí una vibración que nunca había sentido tan fuerte en una meditación, que me hizo vibrar todo mi cuerpo, y como si mi cerebro estuviera mayor. Fue más una sensación do que una información. Muy bien. Ya. Pues tú, venga. Sí, la Aleph se colocó encima de la Vav y tenía la G de un lado y la otra G del otro y la Vav en medio y empezaron a volar. O sea, es como si las dos G fueran alas y la Aleph fuese la cabeza, lo que iluminaba todo, y el Vav es lo que conectaba. Y luego también vi dentro del cerebro, como si fuese hilos de conexión entre un lado y otro, como si cosieras entre un lado y otro, y también como microcristalitos, como si fuese los rayos de un diamante, así, como que se reflejaban los unos a otros, y así es como se comunicaban, mediante cristales. A ver. Yo pedí que se activara el Dad de la creación para que bajara el amor. Y pregunté, porque se dijo, y ahora tienen que conversar. Dije, ya, voy a preguntar algo. Y pregunté que a dónde tenía que ir. Y me dijeron, al infinito, con tu padre. Muy bien. ¿Ya? Ya está. Yo he visto que el conector entre los dos cerebros no es un conector, son 4 conectores. Son 4 conexiones. Una a nivel de la Neshama, otra a nivel de Ruach, otra a nivel del Nefesh y otra a nivel de la raíz de la Neshama. O sea, son 4 conexiones, no una. Ahora, cuando están las 4 conexiones hechas, pues se genera una expansión del ADN a 12 hebras. Eso es lo que he visto. Muy bien, pues hasta el próximo shiur. Nos veremos pronto. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias.